Cuando el orgullo desafía a Dios, una sola noche basta para cambiar la historia entera. Quédate hasta el final y revive cómo el cielo intervino cuando todo parecía perdido realmente. Y si en tus propias batallas también hubiera una intervención divina esperando que te atrevas a confiar. Las noches sobre Jerusalén siempre habían sido inquietas, pero aquella en particular parecía cargada de algo más que polvo del desierto. No era solo el miedo a un ejército enemigo, era la sensación de que el cielo mismo estaba conteniendo la respiración. Afuera de las murallas, el campamento asirio se extendía como un monstruo dormido, miles de tiendas alineadas con precisión militar, antorchas ardiendo en hileras, normalidad aparente antes de la destrucción. Dentro, en la ciudad amurallada que decía pertenecer al Dios invisible, las lámparas seguían encendidas, los sacerdotes seguían orando y el rey no había abandonado su posición. Algo estaba a punto de ocurrir, algo que ningún estratega, ningún general y ningún escriba asirio había sido capaz de anticipar. No era una guerra cualquiera. Era el choque entre la arrogancia de un imperio que se creía invencible y la fe obstinada de un rey que había decidido creer en un Dios que no se veía. Ezequías, hijo de David, había tomado decisiones que a muchos les parecieron imprudentes, derribó altares paganos, cerró puertas a alianzas que parecían seguras. Y se atrevió a decir públicamente que Jerusalén no caería porque el Señor la protegería. Ese tipo de discurso era inspirador en tiempos de paz, pero ahora, con el ejército de Sennacherib rodeando la ciudad como un cinturón de hierro, sus palabras sonaban casi temerarias. ¿Y si Dios no respondía? ¿Y si Jerusalén se convertía en otra de las ciudades arrasadas que los asirios presumían en sus crónicas? En el otro extremo de la llanura, el monarca asirio se deleitaba en su propia grandeza. Sennacherib había humillado a reyes, había derribado murallas, había hecho grabar en piedra que ningún dios de ninguna nación había podido rescatar a su pueblo de su espada. Para él, Jerusalén era solo una ciudad más que se había demorado en rendirse. Sus generales bebían vino y planeaban el asalto del amanecer con la misma calma con la que un cazador repasa sus armas antes de salir por una presa segura. Reían del Dios de Judá, recordaban en voz alta las naciones que ya habían caído, y uno de ellos se atrevió a decir lo que todos pensaban: si los dioses de los otros no pudieron, ¿por qué este sí? Porque antes de que los soldados afilaran sus lanzas, un hombre se arrodilló. Ezequías entró en el templo con la carta insultante del rey asirio en las manos, la despegó delante del altar y habló como hablan los que han llegado al límite. No pidió fama, no pidió poder, no pidió venganza. Pidió que el nombre del Señor no fuera burlado. Inclina tus oídos y oye, abre tus ojos y mira, suplicó. Esa oración fue el disparador de todo lo que vendría. La Biblia lo narra de forma sobria. Nosotros podemos imaginar la escena en clave cinematográfica: un rey solo, una carta de amenaza extendida sobre la mesa sagrada, el eco de su voz elevándose por el templo. Y en lo alto, en una dimensión que los hombres no ven, una respuesta inmediata. Mientras Jerusalén oraba, el profeta Isaías recibía la confirmación. La respuesta no vino en forma de un ejército aliado, no vino como una tormenta que destruyera máquinas de guerra, ni siquiera como una insurrección dentro del campamento enemigo. Vino como una palabra: no entrará en esta ciudad. Yo defenderé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Era la promesa más improbable en la hora más oscura. ¿Cómo iba a frenar Dios al poder que había arrasado al reino del norte, a Samaria, a las ciudades fortificadas de Judá? La respuesta de Dios no explicó el cómo, solo afirmó el yo lo haré. Y a veces la fe tiene que moverse con ese tipo de información, la suficiente para confiar, no la suficiente para controlar. La noche cayó sobre el valle como una cortina gruesa. En Jerusalén, los centinelas vieron algo extraño: el campamento asirio estaba demasiado silencioso. No era el bullicio típico de la vigilia previa al combate. Era un silencio que tenía peso. Algunos animales comenzaron a inquietarse, como si olfatearan una presencia distinta. En el cielo, ningún ojo humano vio la apertura del ámbito espiritual, pero ocurrió.
Desde la dimensión donde habitan las huestes del Señor descendió un mensajero de poder indescriptible. No era el ángel romántico de las pinturas posteriores, sino un ejecutor de justicia, una espada del cielo enviada con un solo encargo, defender la ciudad que Dios había decidido proteger. El ángel del Señor atravesó la noche sin resistencia. No necesitó derribar puertas ni enfrentar guardias. Cada tienda que visitaba quedaba en silencio absoluto. Soldados experimentados, hombres que habían escapado de flechas, de lanzas, de enfermedades de campaña, cayeron sin siquiera saber que los había alcanzado. La muerte fue inmediata, limpia, ordenada. No hubo sangre que salpicara las telas de las tiendas, hubo vidas apagadas como lámparas que se soplan. Era Dios diciendo, hasta aquí. Imaginemos la escena desde la muralla. Uno de los vigías mira al campamento y ve que las antorchas comienzan a apagarse, no de golpe, sino como si manos invisibles las dejaran caer. Otro guardia escucha gritos ahogados, no de batalla, sino de sorpresa. El comandante judío, que había pasado la noche en vela esperando señales, comprende primero que no es un ataque de los asirios contra Jerusalén. Es un ataque de Dios contra los asirios. El Señor está peleando. Cuando el sol salió al día siguiente, la verdad se mostró con toda su crudeza. El ejército que había llegado como langosta sobre la tierra ahora era un mar de cuerpos inmóviles. No había signos de combate, no había murallas derribadas, no había puertas quemadas. Jerusalén no había disparado una sola flecha. Lo que había ocurrido no tenía explicación militar. 185.000 hombres yacían muertos por la acción de un solo ángel. La vergüenza de Sennacherib quedó escrita en el polvo. El rey de Asiria tuvo que mirarlo. Tuvo que ver que su poder, su número, su fama no significaban nada frente a un Dios que decide intervenir. Ordenó la retirada, inventó una excusa, intentó maquillar la derrota en sus crónicas oficiales. Pero la historia verdadera se propagó más rápido que sus tablillas de propaganda. El Dios de Judá había defendido su ciudad. Ezequías, al contemplar el valle cubierto de enemigos caídos, no se atribuyó la victoria. Condujo al pueblo al templo y dio gloria al Señor. Jerusalén celebró no solo la liberación, sino el hecho de que su Dios respondía. Ese es el corazón de esta historia, no se trata solo de un milagro espectacular, sino de un mensaje eterno. Dios escucha cuando su pueblo clama. Dios defiende lo que lleva su nombre. Dios humilla al orgulloso que se levanta contra él. Y lo hace de una manera que nadie puede copiar ni atribuir al azar. El ángel del Señor fue enviado porque un rey oró con fe, porque un profeta habló con autoridad, porque una ciudad se negó a confiar en cañas quebradas. Esa noche quedó registrada para que generaciones futuras supieran que la fe no es poesía, es una llave que abre intervenciones sobrenaturales. Y tú que escuchas esta narración quizá no estás rodeado por ejércitos, pero sí por amenazas, diagnósticos, deudas, situaciones que te superan. Esta historia no quedó en las escrituras solo para contar una hazaña del pasado, quedó para recordarte que el mismo Dios que caminó sobre el campamento asirio sigue vivo. Que Él ve cartas de desafío, oye burlas, percibe injusticias y tiene recursos invisibles para darte una salida. Tal vez no envíe un ángel que haga caer 185.000 adversidades de una sola vez, pero sí puede tocar exactamente el punto donde tu enemigo cree que es más fuerte. Por eso, mientras vemos al orgulloso Sennacherib volver a Nínive humillado y al rey Ezequías levantar un canto de gratitud, entendemos cuál es el verdadero centro de la escena. No es Asiria, no es Judá. No es Isaías ni el ángel. Es el Dios que gobierna la historia. El que dijo yo defenderé esta ciudad y la defendió. El que levantó a su pueblo para que el mundo supiera que no todos los dioses son iguales. El que escribió en ese amanecer que ninguna arma formada contra su propósito prospera. Esa noche, el cielo reclamó la autoría de la historia humana. Después del amanecer vino el desconcierto logístico. Los hombres de Judá que salieron con cautela más allá de las puertas encontraron armas, carros de guerra, reservas de comida y oro abandonados.
Lo que para los asirios había sido un despliegue de fuerza, para Jerusalén se convirtió en provisión inesperada. Ezequías ordenó respeto por los caídos, aun siendo enemigos, y mandó a enterrarlos. No por compasión política, sino porque entendía que la victoria de Dios no se celebra con crueldad. Se cava, se limpia, se honra, porque incluso la derrota del enemigo sirve para mostrar la justicia del Señor. La noticia salió de Judá como fuego en pasto seco. Caravanas que venían del sur hacia Egipto se detuvieron para escuchar el relato. Comerciantes fenicios lo repitieron en los puertos. Embajadores que antes trataban a Jerusalén como un reino menor comenzaron a mirarla con otros ojos. ¿Qué Dios es este que mata a un ejército completo sin que su pueblo mueva una sola piedra? ¿Qué otra ciudad tiene un templo al que su Dios responde así? Incluso en la propia Asiria hubo quienes sospecharon la verdad, aunque la versión oficial hablara de una plaga repentina. Los rumores podían maquillarse, pero la magnitud de la derrota no. Isaías, testigo espiritual de todo aquello, reunió a los escribas y les ordenó registrar el suceso con precisión. No debía quedar como leyenda, sino como referencia. El profeta sabía que vendrían tiempos en que el pueblo se apartaría, en que reyes idólatras ocuparían el trono, en que Babilonia finalmente sería instrumento de juicio. Pero también sabía que la memoria de esa noche serviría como ancla. Cuando duden, parecía decir con cada línea escrita, lean lo que el Señor hizo con el orgullo de Asiria. Si lo hizo una vez, puede hacerlo otra. Del lado asirio, la herida nunca cerró del todo. Sennacherib tuvo que convivir con la contradicción de proclamarse favorito de sus dioses mientras una derrota imposible ensombrecía su reinado. La escritura dirá más adelante que murió asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios. No es casualidad que el relato bíblico cierre así el arco del orgulloso, quien se burla del Altísimo termina humillado en su propio santuario. Es la última estocada de la historia, una forma de decir que el Dios de Jerusalén no solo defiende, también hace justicia. Y a Jerusalén aquel día le quedó claro algo que a veces se olvida cuando las cosas van bien, que el poder no está en el tamaño del enemigo ni en la cantidad de recursos, sino en quien está escuchando tu oración. Ezequías no era perfecto, pero tuvo el acierto de llevar la amenaza al lugar correcto, la presencia de Dios. Pudo haber organizado una salida desesperada, pudo haber negociado, pudo haberse rendido, eligió doblar las rodillas. Esa elección cambió la historia de una nación en una sola noche. Esta narración quiere que mires esa escena como si estuvieras allí, el valle silencioso, el sol iluminando armaduras inmóviles, las mujeres llorando de alivio, los niños que preguntan qué pasó. Los sacerdotes entonando salmos que hablan de un Dios guerrero. Quiere que escuches el eco de los cascos de los caballos asirios alejándose, no por triunfo, sino por miedo. Quiere que veas al profeta con los ojos brillando, no por la destrucción del enemigo, sino porque la palabra que había declarado delante del rey se cumplió al pie de la letra. Esa es la esencia de la profecía verdadera, lo que Dios dice, ocurre. Y sí, siglos después arqueólogos encontrarían registros asirios contando la misma campaña desde el otro lado, intentando maquillarla. Ese contraste solo vuelve más fuerte el testimonio bíblico, mientras los hombres esconden su vergüenza, Dios cuenta su victoria. La Escritura no teme relatar que Jerusalén estuvo al borde, que el pueblo tuvo miedo, que el rey rasgó sus vestidos. Porque el punto no es mostrar un pueblo invulnerable, sino un Dios fiel. Por eso esta historia sigue siendo contada. Porque no es solo una nota histórica, es una declaración permanente, el cielo puede intervenir en la tierra cuando la soberbia amenaza lo sagrado. Ese ángel que cruzó el campamento asirio como una brisa letal es una pista de lo que Dios es capaz de hacer en cualquier generación. Él no ha perdido poder, nosotros a veces perdemos confianza. Pero cada vez que alguien vuelve al templo, extiende la carta que lo amenaza y dice: Señor, mira, el relato de Ezequías y Sennacherib vuelve a respirarse. Así que guárdalo en tu memoria como lo hizo Judá. Hubo una noche en la que Jerusalén durmió cercada por el enemigo y amaneció libre porque el Dios de Israel quiso defender su nombre.
Hubo un rey que prefirió la oración a la rendición. Hubo un profeta que habló con valentía cuando otros proponían alianzas humanas. Y hubo un ángel, uno solo, que demostró que para el Todopoderoso un ejército no es más que polvo. Que este relato no se quede solo en tu curiosidad histórica, úsalo como recordatorio de que Dios sigue oyendo, sigue defendiendo y sigue sorprendiendo a quienes confían en Él cuando todo parece perdido. Porque la misma mano que detuvo a Asiria puede levantarte hoy, si crees. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.